Buenas, mi nombre es César, soy estudiante de la Universidad de los Andes. Quiero agradecer a Bordes por la proyección y por aceptar mi propuesta. Y antes de comenzar, quisiera leer un fragmento de La ciencia jovial, traducido por José Jará y corregido por Luis Miguel Izábal. Trata sobre el hombre contemplativo, en comparación al poeta, y dice que él piensa que está situado como espectador y oyente ante el gran espectáculo y juego de sonidos que es la vida. Él llama contemplativa a su naturaleza y al hacerlo pasa por alto que él mismo es también el genuino poeta y el poeta continuo, Dichter und Fortdichter de la vida. Más tarde continúa Nietzsche: somos nosotros, los pensantes sintientes, los que real y continuamente hacemos algo que aún no está allí. El mundo entero que crece eternamente en apreciaciones, colores, acentos, perspectivas, escalas, afirmaciones y negaciones. En este poema dictum, inventado por nosotros, continuamente lo aprenden, lo ponen en práctica los así llamados hombres prácticos, que lo traducen en carne y realidad, incluso en cotidianidad. Bueno, la ponencia de alguna forma es una puesta en escena de este pensamiento de Nietzsche a partir de dos poemas, uno de Píndaro, que se llama Pítica I, y otro de Siodo, que es la Teogonía. En Teogonía, Hesíodo trenza el mundo sensible, religioso y posible de su época, en una sucesión de genealogías, combates, monstruos y dioses. Vemos la trama de tradiciones y mitos deseosos de configurar lo que existe. El poema actúa como ritual y límite que reconoce su realidad. Es el espacio liminar último, pues contiene el mundo definido y su tránsito al lenguaje. Asimismo, es la posibilidad de refundar, de hacerlo parte de la mecánica gramatical como objeto exaltable, bajo los conceptos de bien, virtud y valor inherentes a la sociedad de su época. Para llegar a ser realizado en la palabra, el cosmos, orden en griego, el cosmos antiguo requiere de aquello que lo legitima, el sueño de los dioses. El poema inicia con un encomio que toma lugar fuera de nuestro espacio humano, en las cumbres del monte Licón, opuesto a lo mortal e inmediato, a lo sensible o cercano a los sentidos. Cantemos, dice, a las musas que bailan en la cima y bajan a enseñar a los hombres, mientras hilvanan el devenir del himno que conlleva como correlato el del cosmos. Ellas brindan las causas lejanas de la esfera mortal, pero no moral, recrean el orden del mundo con su canto. Las musas como entes son humanidad que contempla y compone continuamente, como apunta Nietzsche, al poema de la vida inventado por los hombres. El principio, origen o génesis, enunciado en esta cultura arcaica, parte de un pensamiento y una lengua míticos. Al serlo toma la fantasía que arregla y ordena su mundo. Su lengua actúa en este sentido prefigurando la experiencia, las razones, llenando los espacios en blanco. La oposición entre filósofo y poeta no existía para este momento. Ocurre más tarde un tránsito donde se opuso y separó la lengua del mito. Se quería una verdad no mítica en el idioma. En Teogonía, Hesíodo tiene la resolución de describir y abarcar con versos los límites y fundamentos del cosmos. Una cadena de eventos narrativos establece el curso de interacción, conflicto y armonía que lleva a constituir de la mano del dios jerarca la totalidad del hombre. En el relato fundacional se ve planteado lo primero, el caos. Esto es un concepto que se asocia a raíces verbales como el verbo haino, bostezar, abrir la boca. Es la apertura a la unidad originaria, cuando todo era uno. La apertura especialmente asociada al espacio entre la bóveda celeste y la tierra, la separación por la cual es posible que interactúen todas las cosas. En este poema se señalan los límites de su cosmogonía. Se establece una experiencia casi totalizadora, pero fuera de su ámbito teológico o explicativo, deviene el poema a destacarlo al cosmos como lugar de canto y dicha de la configuración de las cosas. En ese sentido, el poema fluye a la experiencia lírica del presente, de lo que es.
En concordancia, la primera pítica de Píndaro celebra con el rito el suceso de la armonía. El poema es canto, baile y música, elementos acordes al espacio que se ordena y se sustenta por el poder divino. Píndaro encuentra o manifiesta el presente donde Hesíodo lo descifra, uno parte del otro. La Pítica 1 inicia también con un encomio que establece una relación con el posibilitador, la potencia que diviniza tanto experiencia como palabra mortal, pero en este caso no se dirige directamente a las musas, Zeus o a Apolo, sino a una pequeña lira dorada. A diferencia del poema hesiódico, no se suma el presente al relato causal, sino que se experimenta como el lugar donde residen los hombres, donde el mito cobra sentido. Podemos ver que en Teogonía existe una épica divina y no humana, a diferencia de Homero. Sin embargo, el orden divino es humano, el gobierno establecido para el cosmos es el de su época, una monarquía dirigida por un rey sacerdote. En la primera parte se realiza el llamado a las musas, que son la potencia. La obra inicia celebrándolas, ellas permiten y entregan al poeta el himno a los dioses, a su genealogía y al orden cosmológico constituido. Se presentan peticiones que enmarcan las causas primeras del poema, Arjómeda, y señalan como los interlocutores o receptores de la alabanza lo permiten. En la Pítica 1, Píndaro también hace uso del encomio, que para su momento histórico es un recurso propio de una lírica establecida, no oral ni preliteraria, sino un género en su cúspide. Así como en el proemio de Hesíodo, la paréntesis en Pítica 1 articula el origen del poema y lo dirige hacia un receptor determinado que también lo posibilita. En este caso es la pequeña lira, a diferencia de las musas. Ambos encomios evocan el acto ritual o sortilegio para iniciar la celebración. Se invita así a una divinidad que legitima y mejora la eficiencia del rito. Píndaro reclama la figura divina al instrumento. Esta herramienta es propiedad de los dioses y es para los hombres una aparición o epifanía, como va a serlo también el rito. Así genera un efecto que evoca el espectáculo de lo divino. En el caso de Hesíodo, las musas alejan el canto del hombre en cuanto a ser básico, de necesidades mortales, estómagos, dice el poeta solamente. Son ellas el proyecto de un trasfondo sagrado a las cosas. El poema las consagra como olímpicas, cantoras de y para Zeus, mientras enseñan en su canción, hilvanan el devenir del poema, o como afirma Drado, se establece el prólogo. En ambos entes se patenta el volverse presente de aquello que estaba lejos, que significaba una posibilidad concebible pero no actual. En Hesíodo, la obra es la representación del himno que inician las musas a Zeus y que por su parte conlleva como correlato el surgimiento del mundo. Con Píndaro, la lira dorada sienta el poema como un rito embriagado de presente. La inclinación natural del poeta por lo dorado y luminoso devela la estela de una posibilidad divina que no requiere de justificación. La lira es dorada porque es instrumento de Apolo y las musas, de forma paradójica, llega a ser producto de la imaginación del poema mientras lo genera. En el relato hesiódico, las musas alegran al Padre y su gran nous, cantando el pasado, el presente y el futuro. El término nous, a partir del griego, es el término que se usaba para describir el órgano de la percepción, de la observación y adquisición por los sentidos. En el caso de Zeus, esto es cercano al nous de Anaximandro. Esta palabra, el nous, representa el ánimo divino que se dispone en el universo. El nous es en Zeus quieto y tranquilo como un espejo, y se muestra en él de forma pura y perfecta. El objeto del nous es aquello que realmente es, que responde al nous la aletheia, la verdad en griego, que es mejor traducir por desocultamiento. Píndaro, por su lado, en su Pítica, reescribe este meganoón en dos símbolos o apariciones, águila y rayo. Dice: y el rayo guerrero de eterna llama calmas, también cae en paz el águila de Zeus sobre el báculo, pues se sosegó rápidamente con sus alas.
En ambos proemios, el intermediario divino entrega el canto como facultad de dominar el mundo, y así los aedos aparecen para recrear o celebrar la armonía del cosmos. Evidencian que el orden natural está dado por los dioses y se presta al canto. Pero esta es una delimitación religiosa o artística y de ahí parte su perspectiva. El poeta se hace tanto límite del mundo como su reconstrucción. En Hesíodo se ensaya la génesis, pero es un ensayo dentro de la lengua. La lengua ha actuado creando un mundo para exaltar. En Píndaro la capacidad de dar cuerpos parece corresponder a hilos causales o lógicos. Además se rescata el poema como el momento que es. En ambos textos, a partir del proemio, la poesía toma lugar en el mundo, o el mundo se expande con el poema. Hesíodo pide a las musas la narración, éipate, de los orígenes, de los dioses y la tierra, de los ríos, árboles, olas y astros, mientras Píndaro, de la lira, solo conserva su imagen vibrando en la fiesta. Bueno, quiero agradecer por su atención y al maestro Luis Miguel Izaba que nos permitió, a través de su clase de Nietzsche, articular este ensayo.